Soy el Dr. Vance. Y esto es El Último Padrino. Santiago de Chile de 1998. Los días en Recoleta tenían un ruido propio. Autobuses frenando de golpe. Vendedores gritando. Radio sonando detrás de las ventanas abiertas. Vida moviéndose rápido bajo un cielo gris de invierno. Y en medio de esa rutina, dos adolescentes de 14 años decidieron escapar del colegio. Para proteger su identidad las llamaremos Laura y Valentina. Saltaron la reja trasera durante el recreo largo. El inspector fumaba mirando hacia la calle. Ninguna de las dos lo pensó demasiado, solo corrieron, riéndose, con las mochilas golpeándoles la espalda y esa sensación adolescente de que el mundo todavía no podía tocarlas. Caminaron varias cuadras sin rumbo fijo hasta que algo las hizo detenerse. Frente a ellas estaban los enormes muros del cementerio general. No fue exactamente curiosidad, fue otra cosa. Fue como si el lugar las hubiera estado esperando. Laura levantó la vista hacia las murallas húmedas cubiertas de musgo. ¿Entramos? Valentina dudó apenas un segundo. Las dos habían escuchado la historia de aquella tumba, la famosa novia milagrosa, una difunta que, según la leyenda del barrio, concedía favores amorosos a quienes le dejaran cartas y dinero. La historia llevaba años circulando entre estudiantes y ahora estaban ahí. Entraron. Al principio todo parecía normal. Algunos visitantes caminando a la distancia, flores marchitas, mausoleos antiguos, estatuas ennegrecidas por la humedad. Pero mientras avanzaban algo empezó a sentirse raro. El aire era distinto dentro del cementerio, más pesado, más frío. Incluso el sonido se sentía soterrado. Los cipreses se mecían lentamente sobre los senderos vacíos. Y entonces vieron al sepulturero. Trabajaba solo junto a una tumba abierta. Era un hombre mayor, corpulento, de espalda ancha y manos enormes cubiertas de tierra húmeda. Tenía el rostro endurecido por los años y unos ojos grises cansados que parecían haber visto demasiadas cosas. Las muchachas se acercaron. Valentina le preguntó por la tumba de la novia, por los milagros de amor de los que todos hablaban. El hombre levantó la vista lentamente. No respondió de inmediato. Laura improvisó una sonrisa nerviosa. «Es para un trabajo del colegio», dijo. El sepulturero las observó unos segundos eternos. Después dejó la pala apoyada junto a la tierra removida y comenzó a caminar hacia un sendero lateral. Ellas lo siguieron. Lo que el hombre les contó no tenía nada de romántico. La novia había muerto días antes de casarse y según él no había habido milagros, solo obsesión, promesas rotas y personas desesperadas dejando dinero frente a una tumba, esperando que alguien muerto arreglara sus vidas. Mientras hablaba, la voz del hombre parecía mezclarse con el viento entre los mausoleos. Y poco a poco las niñas comenzaron a inquietarse. Había detalles demasiado escabrosos, demasiado específicos. El sepulturero hablaba como alguien que no estaba contando una leyenda, sino recordando algo. Laura empezó a sentirse observada. Valentina estaba pálida. No podían explicarlo, pero tenían la sensación de que había más personas alrededor, aunque los senderos estuvieran vacíos. Fue Laura la primera en retroceder, después Valentina, y de pronto las dos comenzaron a correr. El sepulturero no las siguió, solo las observó alejarse en silencio. Pero algo extraño ocurrió. No encontraban la salida.
Los senderos parecían distintos. Las tumbas ya no estaban donde las recordaban. Dieron varias vueltas intentando regresar a la entrada mientras la ansiedad empezaba a crecerles en el pecho. Hasta que Laura tropezó, miró hacia abajo. Era una pequeña tumba infantil. Había flores secas, velas consumidas, juguetes oxidados por la lluvia y una fotografía apenas visible de un niño muy pequeño. Pero lo que realmente llamó su atención fue el oso panda de peluche que estaba apoyado junto a la lápida, perfectamente limpio, perfectamente intacto, demasiado bello para estar allí. Parecía nuevo en medio de toda esa humedad y abandono, como si alguien lo hubiese dejado así apenas unos minutos, o como si jamás se hubiera deteriorado. No tenía manchas, roturas ni señales del paso del tiempo. Su pelaje seguía limpio pese a la humedad del cementerio, y sus ojos tenían algo tierno, algo demasiado expresivo para ser solo un juguete. Era hermoso, y precisamente por eso resultaba tentador verlo abandonado junto a una tumba infantil. Valentina lo miró fijamente y tuvo una sensación imposible de explicar, como si el peluche quisiera que se lo llevaran. Antes que Laura se lo pidiera, Valentina ya lo había tomado. Lo guardó bajo el brazo y siguieron caminando hasta que finalmente encontraron la salida del cementerio. Cuando volvieron a la calle, ambas sintieron alivio inmediato. Los autos, las personas, el ruido de Santiago, todo parecía normal otra vez. Incluso comenzaron a reírse de lo ocurrido, del sepulturero, de los nervios absurdos que habían sentido. Antes de despedirse, acordaron juntarse al día siguiente para lavar el peluche. Ninguna de las dos imaginaba que esa sería la última noche normal de sus vidas. Esa madrugada, ambas despertaron sobresaltadas. Valentina abrió los ojos al escuchar una voz muy cerca de su oído. ¿Por qué me lo quitaste? Saltó de la cama y encendió la luz. No había nadie. Solo el oso panda sobre la silla frente a su escritorio. A cuadras de ahí, Laura también despertó de golpe, pero lo que ella escuchó fue distinto. Más débil, más triste. Ninguna le contó nada a la otra. No querían parecer ridículas. Al día siguiente se reunieron en la casa de Valentina para lavar el peluche. Lo dejaron sobre la pileta del patio y comenzaron a lavarlo. Entonces apareció el olor. No era humedad, no era encierro. Era un olor nauseabundo, espeso, orgánico, como carne podrida. Mientras más mojaban el peluche, más intenso se volvía. Las dos comenzaron a sentirse incómodas, pero siguieron lavándolo sin decir nada, hasta que Valentina dio un grito. Una aguja atravesó su dedo índice desde el interior del oso. No estaba escondida a propósito ni sobresalía desde afuera. Simplemente estaba adentro y atravesó el dedo hasta el hueso. Cayó de rodillas del dolor mientras la sangre comenzaba a correr por la mano. Laura envolvió el dedo con un paño mientras ambas intentaban convencerse de que solo había sido un accidente extraño. Pero el ambiente ya había cambiado y las noches siguientes empeoraron todo. Valentina se quedó con el oso primero. Esa madrugada volvió a escuchar la voz. ¿Por qué me lo quitaste?
Días después, el grito de su madre llegó desde la cocina. No era un grito de susto, era de dolor. Valentina bajó las escaleras corriendo y encontró a su madre tendida junto al lavaplatos, todavía temblando débilmente. Un cable del tendido eléctrico había caído sobre la cocina mojada y la descarga la había lanzado contra el suelo. La mujer seguía viva, pero apenas respiraba. Valentina llamó desesperada a su padre, que trabajaba esa noche lejos de casa. El hombre llegó minutos después. Entró corriendo, vio a su esposa inconsciente y entendió de inmediato que no podían esperar una ambulancia. La cargó entre sus brazos y la subió al automóvil mientras Valentina lloraba en el asiento trasero. Salieron rumbo al servicio de urgencia a toda velocidad. La madre apenas seguía respirando. Necesitaba atención médica en minutos. Y entonces ocurrió algo absurdo. A pocas cuadras del hospital, uno de los neumáticos delanteros reventó violentamente. El auto se inclinó hacia un lado y el padre tuvo que detenerse. Las manos le temblaban mientras intentaba cambiar el neumático bajo la lluvia helada de Santiago. La gata hidráulica resbalaba sobre el pavimento mojado. Las herramientas se le caían de las manos por los nervios, mientras dentro del vehículo su esposa convulsionaba y emitía respiraciones cada vez más débiles. Minutos, solo fueron minutos, pero fueron suficientes. Cuando finalmente lograron llegar al hospital, la mujer ya había muerto. Y esa misma noche, sobre la cama de Valentina, el oso panda seguía observando la habitación con aquellos ojos extrañamente humanos. Después del funeral, Valentina le pidió a Laura que se llevara el peluche. No quería volver a verlo. Laura aceptó, y desde esa noche las cosas comenzaron a destruir a su familia lentamente. Primero fueron los ruidos, pasos en el pasillo, golpes suaves en las paredes, sombras inmóviles reflejadas en las ventanas. Una madrugada Laura bajó a la cocina por agua y vio una figura observándola desde el patio. Alta, quieta, completamente negra. Parpadeó y ya no había nadie. Esa noche escuchó nuevamente el susurro. Días después, su hermano menor comenzó a sentirse mal. Dolor de estómago, fiebre, vómitos. En pocas horas ya no podía mantenerse consciente. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos diagnosticaron septicemia severa provocada por contaminación extrema. Cuando preguntaron qué había comido el niño, la madre recordó algo: unas donas. Se las había comprado a una mujer que vendía dulces en la calle frente a la casa. Los análisis confirmaron la presencia de heces de ratón contaminadas. La infección destruyó gran parte de su sistema nervioso. El niño sobrevivió, pero quedó con graves secuelas cognitivas. La policía intentó encontrar a la mujer que había vendido las donas contaminadas frente a la casa de Laura. Pero ocurrió algo extraño. Ninguna cámara del sector logró captarla claramente. En algunas grabaciones simplemente no aparecía. En otras, la imagen se distorsionaba justo cuando debía cruzar frente al lente. Y ningún vecino la había visto. Después, comenzaron las otras cosas, las inexplicables. La piedra que cayó del cielo junto a ellas mientras caminaban de regreso del colegio. La mancha de sangre que apareció sobre la almohada de Laura sin que tuviera heridas. Y el accidente final. La familia regresaba del hospital en silencio, cuando un árbol gigantesco cayó sobre el automóvil. No había tormenta, no había viento. El árbol simplemente cayó
El padre de Laura murió aplastado dentro del vehículo. Y esa noche, por primera vez, las dos adolescentes dijeron en voz alta lo que llevaban días pensando. Creían que el niño muerto del cementerio les estaba castigando por robar su oso. Durante años, eso fue todo lo que se supo, hasta que apareció el expediente 0001 del Sanatorio San Gabriel. La paciente era Elena Rivas, la madre del niño enterrado en aquella tumba. El expediente revelaba algo perturbador. Elena llevaba años obsesionada con cualquiera que tocara el mausoleo de su hijo. Seguía personas, anotaba direcciones, tomaba fotografías y escapaba del sanatorio. No constantemente, pero sí en momentos muy específicos. La noche en que la madre de Valentina murió, Elena no estaba en su habitación. El día en que el hermano de Laura compró las donas contaminadas, Elena también había desaparecido del sanatorio durante horas. La policía jamás logró probar nada, pero la sospecha quedó instalada. Elena Rivas no estaba loca de la forma que todos creían. Era inteligente, paciente y estaba consumida por la venganza. Sin embargo, hay partes de esta historia que el expediente jamás logró explicar. La aguja enterrada dentro del oso, la sangre aparecida sobre la almohada de Laura, la silueta observando desde el patio en plena madrugada, la piedra que cayó del cielo junto a las adolescentes sin que hubiera nadie alrededor, y aquella ponchadura maldita del neumático, justo cuando la madre de Valentina aún podía salvarse. Pequeños detalles, cosas mínimas, pero suficientes para que incluso los investigadores más racionales terminaran preguntándose si realmente todo podía explicarse. Porque Elena sí estaba sedada y vigilada la noche en que el árbol cayó sobre el automóvil, y aún así cayó. Porque Elena estaba inconsciente cuando Laura escuchó la voz susurrando en su habitación. Y porque ningún médico pudo explicar por qué la actividad cerebral de Elena aumentaba de forma anormal cada vez que ocurría una de estas situaciones o desgracias. El último informe del expediente fue escrito por el director del sanatorio. Solo una frase. La paciente insiste en que su hijo aún vuelve por las noches. Después de eso, Elena Rivas murió. Pero el expediente 0001 nunca fue cerrado oficialmente, porque incluso los investigadores terminaron divididos. Algunos creían que Elena había provocado todo. Otros creían que solo había iniciado algo que después ya no pudo controlar. Y quizá eso sea lo peor. No saber dónde termina la venganza humana y dónde comienza la sobrenatural. Así que ahora la pregunta es para ustedes. Si hubieran encontrado ese oso de peluche dentro de un cementerio, ¿lo habrían tomado? Déjenme su teoría en los comentarios y suscríbanse antes de irse, porque el próximo expediente puede ser el suyo. Soy el Dr. Vance y esto fue